Comienza El Vaso Medio Lleno. Salud mental, bienestar emocional y conversación guiada por especialistas en la Metro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Vaso Medio Lleno. Aquí estoy con la Pía, las dos psiquiatras que queremos hablar de normalizar y visibilizar temas de salud mental. La semana pasada hablamos de terapia de pareja y hoy vamos a hablar de divorcio, la otra cara. La otra cara. Bueno, queremos agradecer a Farmacias Basel, un espacio donde puedes encontrar una atención cercana y orientación profesional, entendiendo que la salud no es solo física, sino también mental. También estamos junto a Cromía Salud Mental, un centro especializado en salud mental que trabaja desde un enfoque integral, combinando psiquiatría, psicología y terapias complementarias para acompañar procesos complejos como los que estamos conversando hoy. Hoy otra cosa importante, Basel hizo un descuento de un 10% si es que vienen desde Carmen o Pía o de Cromía Salud Mental. Bueno, entonces vamos con el tema del divorcio, ¿cierto? El divorcio, como hablábamos la vez pasada, no siempre tiene que ser malo. O sea, puede ser un acordado entre las parejas, ¿cierto? La parte legal es súper importante, se tienen que preparar para eso, pero a veces hay divorcios malos o separaciones malas. Y en eso nos queríamos enfocar un poco cómo las personas, tanto mujeres como hombres, pueden prepararse tanto para una separación buena o una separación no muy amigable. A mí me ha pasado en la consulta, bueno, que uno a veces ve el post tanto de la mujer como el hombre, todas las consecuencias, todas las penas, todas las heridas que se produjeron en el divorcio, ¿ya? Y generalmente en las peleas posteriores, por diferencias de, no sé, de dividirse las cosas, o con los hijos, o temas así en común porque cambia la economía, etcétera. Y a veces otra cosa que se ve es que al otro no se le ha mostrado que se viene el divorcio. Muchas veces uno lo tiene muy claro y al otro se lo toma como por sorpresa. Exactamente. Entonces, sí. Y ahí, claro, es complicado porque cuando es esperado y es conversado entre ambos tiene como un mejor pronóstico. En cambio, cuando es una sorpresa frente al otro, el otro queda más dolido, como que le daña más el ego. Entonces, o el proyecto de vida. El proyecto de vida. Y ahí es mucho más difícil llegar a un divorcio más amigable. O sea, se puede, pero en el fondo el pronóstico es peor. Patologías de salud mental que se producen post de separación o post divorcio, los trastornos adaptativos, ¿cierto? Claro, explica que es un trastorno adaptativo. Ya, bueno, un trastorno adaptativo, como su nombre lo dice, es que en un periodo acotado, o sea, al principio del problema, uno tiene, así como dice el nombre, problemas para adaptarse. ¿Ya? A raíz de un problema X. A raíz de un problema puntual. Entonces, ahí hay que evaluar cuánto tiempo lleva la sintomatología, ¿ya? Porque inicialmente uno lo que hace es tratar el síntoma en agudo porque te está pasando algo, entonces, y trabajar el problema en el fondo. Pero si esto ya se prolonga en el tiempo, se producen otros trastornos como ya la depresión o, no sé, los trastornos de ansiedad, los duelos más patológicos, porque esto igual es un duelo, una pérdida. Si bien el otro, bueno, no falleció propiamente tal, pero sí hubo una pérdida grande de qué era el otro para ti o del proyecto de familia que estabas construyendo. Exactamente. Bueno, y otro tema hablando de la familia son los hijos, que cuando hay hijos de por medio se complica. ¿Se complica? ¿Se te complicó? Sí, se me complicó. Sí, se complica mucho más la cosa porque ya viene la parte legal, las visitas, cuánto tiempo lo vaya a tener tú, la edad del hijo, que es importante. Las diferencias de crianza, como el decir tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo bien. Exactamente. Entonces, para eso es muy importante llegar a acuerdos previos con tranquilidad, lo más amigable posible, cosa de que esto no pase, pero que la parte legal quede por escrito. Es súper importante, aunque sea una separación amigable, se recomienda dejar la parte legal lista. Cosa claro, que después como no hayan... cuentas claras conservan la amistad, como exactamente, se dice. Exactamente.
Entonces, bueno, acá tenemos a nuestra invitada. Hoy día estamos en llamas porque tenemos a una chiquilla que es muy lúdica y muy divertida. Ella es abogada, especialista también en mediación, se llama Paola Marchak. Y hoy día, bueno, quisimos hacer algo un poco distinto y darles una mirada desde lo jurídico de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo y cuándo en relación a un divorcio o una separación. Claro. Ahí la vamos. Bueno, acá estamos con Paola Marchak, abogada y mediadora familiar, diplomada en Derecho de Familia en el Instituto de Estudios Judiciales, en Derecho del Trabajo y Empresas en la Universidad de los Andes, diplomada en Violencia Intrafamiliar en el Instituto AIEP y postulante a Magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de los Andes, especialista en Derechos de la Mujer, Maternidad y Género. Tenemos ¿cómo se dice? El placer. El porque placer. las dos somos mega sí, fans. somos fan de ella. Lindas. Así que estamos muy contentas de que esté Sí, ahí. o sea, yo te decía que me encanta esa idea de mostrar esta información como no tan grave, como con meme y más divertido, pero mucha información muy importante que uno no tiene mucho acceso. Sí, o sea, eso es lo que yo trato de hacer, explicar todas estas cosas que son medias complejas, en rosado, con harta ironía, encanta. con harto chiste, para que se entienda y sea mucho más o menos también entenderlo. Claro. Oye, y así asesorías también. Asesoría, representación legal, absolutamente todo. De todo. Sí, Ya. de todo, de todo. Me encanta. Partimos por lo básico. Hay como errores cuando hay una separación o un divorcio que alguna de las parejas comete y qué consejo les darías para iniciar una separación, como qué consejos le das como para evitar complicaciones más adelante. Sí, yo creo que el mayor error que se comete es no hacer las cosas de manera legal y estar con esta cosa como de amiguismo, como por la buena onda, es el peor error porque estamos hablando de un divorcio, de una separación familiar, que obviamente se encuentra dentro de un marco en que no hay buena onda, por algo. Por no algo, estamos- claro. Exacto, entonces pensar que vamos a poder dejar todo por las buenas es sumamente difícil y necesitamos hacerlo de manera legal. Entonces el primer paso es directamente pedir una mediación familiar. Ojalá, sobre todo esto, obviamente poniéndonos en el escenario que hayan hijos. Si no hay hijos, ya, si te he visto no me acuerdo. Claro. Si no hay hijos, ya, o sea, listo. pero igual están las Eso, lucas, cada po. uno para Tal- su lado. claro, Si claro. no sé, te claro. compraste un depa juntos. Total, ¿cachai? pero ahí, claro, cuando hay hijos es más complejo. Ya creo que obviamente está todo el tema del patrimonio y dependiendo del régimen con el que se casaron, pero es un poquitito menos complejo cuando ya hay familia de por medio. Ya. Oye, tú nombraste los regímenes de... Sí. Explícanos, nosotros no cachamos. Sí, lo que pasa es que antes de casarse es muy importante que sepamos bajo qué modalidad o bajo qué régimen patrimonial nos vamos a casar. Y esto quiere decir qué va a pasar con las cosas que vamos comprando. Entonces podemos hacerlo con sociedad conyugal, con separación de bienes o con participación en los gananciales. Y ahí, básicamente, y para hacerlo bien simple, es la sociedad conyugal, todo lo que se compra dentro del matrimonio es de los dos. Separación de bienes, cada uno se entiende por lo que quiere, lo que compra. Y la participación en los gananciales es, mientras estamos casados, actuamos como separados de bienes, pero cuando nos separamos, todo lo que juntamos entre los dos se divide en parte igual. Ya. O sea, si yo pude haber juntado más que tú, por ejemplo, pero no importa, porque como es participación en los gananciales, tienen que estar en el mismo porcentaje. ¿Y hay alguno que es mejor, que recomiendas más? Uy, depende el caso siempre. A mí siempre me dicen, oye, la separación de bienes será como uno más empoderado. Dice, no, separación de bienes, por supuesto. Pero la separación de bienes puede tener un arma de doble filo, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una familia que llegó al acuerdo de que se va a quedar, por ejemplo, la mamá, la mujer, cuidando a los hijos en la casa, y el hombre va a salir a trabajar, ahí no nos conviene una separación de bienes, porque esa mujer se va a empobrecer, porque Claro. los trabajos de cuidado no son remunerados, lamentablemente. Exactamente, y es más pega que... Totalmente. Oye, ¿y el tema de la compensación económica a esa mujer, por ejemplo? Totalmente. Ahí la compensación económica va justamente cuando la mujer dejó de ejercer o de trabajar en la medida que podía o quería por dedicarse a las labores del hogar o al cuidado de los hijos. Entonces ahí tenemos que ver la compensación económica, pero ya con el divorcio. Ya. Oye, y ponte tú ya, la pareja decide separarse, ¿cachai? ¿Cuál es el primer paso?
¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Primerísimo, bueno, yo siempre digo que el primer paso es sentirse preparada y tener una contención emocional, ojalá ir a terapia. Eso ya no tiene nada que ver conmigo, pero yo siempre digo que ojalá tener una red de apoyo, terapia. Y en segundo lugar, lo primerísimo es hacer el cese de convivencia. Eso es muy importante. Si no hacemos cese de convivencia, no podemos iniciar los trámites del divorcio. Entonces ahí depende de cuándo hacemos el cese de convivencia, qué tipo de divorcio vamos a hacer también para ver cuánto nos vamos a demorar en divorciar. Perfecto. ¿Y qué podría pasar si uno no hace el cese de convivencia? Jodimos, básicamente, vamos a joder. Y sobre Porque- todo cuando es una mala separación. No, exacto. Lo que pasa es que ahí hay como algo un error súper común, que la gente cree que para hacer el cese hay que ir juntos. Tienen que ir los dos tortolitos, digamos, a hacerlo, y no. Se puede ir sola. Individual se puede hacer el cese de convivencia, van al registro civil, dicen, hola, quiero cesar la convivencia, te dan un documento y estamos. Y ahí tenemos que esperar 1 año si es un divorcio de mutuo acuerdo o 3 años si es un divorcio unilateral. Oye, y independiente que vaya uno solo, ¿el otro tiene que firmar o no? ¿O da lo mismo? No. Lo que pasa es que si vas solo hay que notificárselo al otro. Y eso se notifica a través del Tribunal de Familia. Perfecto. Y desde que se le notifica empieza a correr este plazo del año y los 3 años. Oye, yo tengo una paciente que, ponte tú, ya decidieron separarse, pero el marido, ex marido, no se quiere ir de la casa. ¿Qué pasa ahí Clásico. legalmente? Ahí tenemos que ver primero de quién es la casa. Ya a nombre de quién está arrendada, de quién es probablemente tal, y también si hay o no hay hijos, porque en el caso de que hayan hijos, podemos declarar en algunas circunstancias la casa como bien familiar. Ya esto quiere decir que la casa va a servir como asiento de la familia probablemente tal, y quien se queda con el cuidado personal de los hijos se queda en esa casa, independiente que la casa sea o no sea suya. Ya, entonces eso es importante, pero si es que no hay hijos, ahí tenemos que ver directamente de quién es la casa, qué es lo que está pasando, si hacemos una compensación económica, se puede pedir la casa también. Ahí hay como varias aristas que podemos ir moviendo. Perfecto. ¿Y cuál es el siguiente paso después del cese de convivencia? Ahí asesorarse. Ya. Sí o sí, con abogado. Ojalá conmigo, ojalá. Feliz de la vida. Pero ahí, claro, con el cese de convivencia, ya obviamente asesorarse para ver qué vamos a hacer a futuro, qué tipo de divorcio vamos a entablar. Ya sea un divorcio mutuo acuerdo, unilateral o incluso divorcio culposo. Ya, ojo que para el divorcio culposo no se necesita cese de convivencia. Ay, cuéntate Ya. eso. ¿Qué es? Sí. El divorcio culposo es cuando se infringe alguna obligación matrimonial. El deber de cuidado, cuando hay violencia intrafamiliar de por medio, cuando hay alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar hacia los hijos también. Cuando existen como todas estas cosas que se transgrede como el bienestar del matrimonio y hace intolerable la vida en común, da paso a un divorcio culposo. Y lo clásico... Infidelidad. Eso, iba a decir. Lo clásico son las infidelidades. Pero tenemos que mega probarlas. Tenemos Ya. que tener literalmente una prueba. Yo siempre digo que básicamente el cacho, la persona que se metió, digamos, en la relación, está embarazada. O sea, necesitamos ese nivel de prueba. O ponte tú, ¿qué pasa Exacto. si encontraste la conversación de WhatsApp? Tiene que ser concluyente a un nivel que hayan fotografías, que sea explícita, no que se dé a entender como no, mira, era un coqueteo nomás. No, Ya. tiene que ser explícito para que podamos ya impetrar el divorcio Perfecto. ¿Y culposo. tiene que ser una relación como constante o puede ser como una vez te fue infiel? Sí, no es necesario. Si es una infidelidad también cuenta, pero ojalá que si es que encontramos algo sea lo más contundente posible. Pero también vale una vez porque ya se constituye la infidelidad. Ya, perfecto. Tenéis que tener, ponte tú, si no tienes la prueba así fehaciente, ponte tú un testigo. Exacto, sirven testigos, prueba documental, fotografías, video, audio, absolutamente todo. Ya, oye, y ya, esto como yo creo que a la gente le puede interesar. ¿Cuánto de compensación te pueden dar si es que te pasa, infringe el ¿cómo decís tú? El divorcio el culposo, divorcio culposo. este como deber de fidelidad. Claro. Ojo, porque cuando hablamos de indemnizaciones, como por el divorcio culposo, no procede dentro del derecho de familia. Si yo quiero pedir una indemnización, por ejemplo, por el daño moral que me causó una infidelidad, porque realmente me dejó en una situación que no puedo seguir trabajando, estoy con lucro cesante, están pasando distintas cosas, se hace en sede civil. Pero en la misma causa de derecho de familia, lo que puede pasar es que la otra persona que infringió este deber de fidelidad o cualquier otro, pierde la compensación económica. Ya, entonces cuando hablamos de montos, en el divorcio culposo se ve solamente respecto a una compensación económica, pero a propósito del divorcio, no de la indemnización por daño moral. No sé si se entiende bien. Sí, entiendo. Oye, lo que pasa harto también, que lo vemos, que es que al divorciarse muchas veces
una de las dos partes dice que hay que bajar el nivel de vida. Así como ya no podéis vivir en tal casa ni tener los hijos en tal colegio porque por el hecho de separarte tenéis que bajarte nivel. ¿La ley protege eso? Totalmente, totalmente. De hecho, uno de los derechos de los niños es mantener la calidad de vida que tenían cuando vivían con los padres juntos, digamos. Ya no tienen que... Obviamente hay excepciones y hay circunstancias, de repente, no sé, uno de los papás quiebra o pasa algo que en realidad no se puede y es completamente entendible, pero en realidad los niños tienen que mantener la misma calidad de vida que tenían cuando vivían con sus padres. Y eso es muy típico y se da como con las pensiones de alimentos. Que no quieren dar una pensión de alimentos, que dicen que la mamá o el papá se la gasta en ellos, no en los hijos, entonces es todo un cuento ahí. Ya. Oye, y esto del típico papito corazón. Yo he escuchado con los pacientes que es como súper ineficiente el sistema. Digo, como el niño come, ¿cómo te van a pagar la pensión en un año? Claro. Tremendo. ¿Hay alguna medida que se pueda hacer para que esto sea más rápido? Sí, o sea, actualmente existen distintas medidas en cuanto a las personas que no pagan la pensión de alimentos, sobre todo el Registro Nacional de Deudores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que funciona lento. Funciona, sí, pero como todo lo legal es súper burocrático y es súper lento en el sentido de que hay que hacer tramitación, no opera de manera automática de por sí, sino que tengo que solicitarlo en la página web del Poder Judicial, tengo que asesorarme, tengo que estar activamente revisando el sistema para poder conseguir el pago. Entonces, tenemos varios mecanismos, pero para eso tenemos que saber usarlos y entender cómo funciona el sistema. Ya, perfecto. Oye, y no me respondiste a la pregunta, ¿qué ¿Cuál? pasa cuando se me vino a la cabeza? Yo soy súper dispersa. Dale nomás. ¿Qué pasa cuando la otra persona, no sé, pues el hombre no se quiere ir de la casa? ¿Cómo lo sacáis? O sea, es que ahí dependiendo, porque la única forma de sacar a una persona, literalmente sacarla, es si es que hay violencia intrafamiliar y se solicita salida inmediata del hogar. Esa es la única forma de sacar a una persona. Si no se puede quedar para siempre. Exacto, y eso es una situación que se da demasiado común, es muy común verlo, que a mí me dicen, Pau, ¿qué hago? O sea, yo no me quiero ir, él no se quiere ir, ¿y qué estamos haciendo juntos? O sea, Claro. es tremendo. Pero la única forma de sacar a una persona es con violencia intrafamiliar de por medio. Si no, tienen que llegar sí o sí a alguna especie de acuerdo. Ah, ya, qué heavy, sí. Oye, y el tema de la custodia de los hijos. Porque hoy en día se habla harto de la custodia compartida. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Uy, difícil. Bueno, yo les cuento, yo tengo cuidado personal compartido con el papá de mi hija. A nosotros nos ha funcionado increíble, pero a la mayoría de las personas le cuesta mucho llegar a estos entendimientos porque para tener un cuidado personal compartido necesitamos un nivel, pero de buena onda impresionante porque vamos a tener que estar en una constante comunicación. Por ejemplo, si hay una pareja donde uno de ellos es narcisista, hay violencia intrafamiliar, existen circunstancias que obviamente, no sé, dio en paso a una infidelidad o cosas así, obviamente es difícil tener ese nivel de comunicación. Pero hoy en día estamos avanzando cada vez más a lo que es un cuidado compartido porque el sistema apunta a una coparentalidad. Más que un cuidado compartido, a una coparentalidad. Entonces, de alguna forma se busca que padre y madre estén en una misma circunstancia para con los hijos. Y pasa, ay, disculpa. Sí, dale, No, pasa también que, por ejemplo, cuando hay violencia o hay un narcisista, no puede haber coparentalidad, porque de hecho nosotros le sugerimos al paciente que se aleje de la persona, que la bloquee de su vida. Entonces, Totalmente. ¿hay qué tipo de crianza o qué puede hacer la persona contra eso? Claro. Iba para allá, ponte tú, hay muchas veces que uno está mirando por lo que te está contando una de las dos personas de la pareja, que el hijo se está viendo muy afectado. Entonces ahí, ¿hay alguna medida que uno pueda tomar como alguna forma de evidenciar que esta persona está haciéndole daño al niño para así alejarlo? Totalmente. De hecho, existe también todo lo que son las medidas de protección por vulneración de derechos. En el caso que estamos viendo que uno de los padres está vulnerando al niño, interponemos esta medida, podemos solicitar incluso órdenes de alejamiento. También tenemos las herramientas de una modificación de relación directa y regular. Por ejemplo, que la relación directa y regular son las visitas, mal llamadas visitas que conocemos. Yo digo mal llamadas porque un papá o una mamá no puede visitar a un hijo, o sea, tiene que hacerse cargo, no visita, Lógico, no. Entonces, sí. relación directa y regular, básicamente eso. Entonces, se puede modificar esto, reducirla para que obviamente el niño o niña se sienta resguardado por el progenitor o la progenitora que está impetrando la acción. Oye, ¿qué pasa, ponte tú, cuando está impuesto un régimen de visita,
pero el niño es el que no quiere, ponte tú, ir a la visita con el papá o con la mamá. Clásico, pasa un montón y es heavy porque muchas veces se culpa a la mamá o al papá que vive, Claro. que no quiere, digamos, pasar al niño. Pero en esos casos tenemos que dar cuenta de inmediato al tribunal, poner una constancia de esto, subir un escrito al tribunal y mencionar la causal de por qué nuestro hijo o hija no quiere ir a la relación directa y regular y a las visitas. Perfecto. Oye, y también pasa que como que se da vuelta la situación y que hay parejas que, o sea, una de las personas de la pareja que demanda por cualquier cosa y es como Sí. al final una violencia judicial. Po. Sí, una violencia institucional también heavy y lamentablemente no hay nada actualmente que podamos hacer al respecto porque no califica como violencia intrafamiliar propiamente Ah, tal. ya. Entonces, actualmente, claro, y pasa un montón, que se acosa con demandas, con denuncias, con un montón de cosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque son medios legítimos. O sea, si yo te digo a ti, por ejemplo, te voy a demandar, yo no te estoy amenazando. Yo te estoy diciendo que voy a utilizar un mecanismo totalmente legítimo y válido para poder ejercer un derecho. Entonces, ya. en ese sentido no tenemos eso como constitutivo de violencia, salvo que, por supuesto, si hay violencia intrafamiliar psicológica, se puede incluir dentro de eso, porque es violento psicológicamente hablando, pero se incluye dentro de la violencia psicológica. Oye, ¿y el juez como tiene alguna, o sea, si ya vemos que en una pareja llevamos, no sé, 10 demandas, ahí el juez toma alguna medida como decir ya, pues así como... Totalmente. De hecho, hay una institución que se llama condenar en costas. ¿Qué quiere decir condenar en costas? Cuando nos estamos dando cuenta que una persona está utilizando el sistema judicial de manera fraudulenta o de una forma que no es la que se requiere. Y como en estos casos, que se demanda 10, 20 veces y no se consigue nada, se condena en costas. Y ahí el juez puede condenar a la persona en costas y eso es plata. Ya es como una multa, por decirlo de alguna manera. Porque igual, o sea, las demandas tienen un coste económico, pues. Totalmente. Y además el sistema se atocha aún más con esta clase de sujetos que realmente empiezan a tirar demanda. Oye, esto es algo como delicado, pero tengo una paciente que su marido ya es narcisista y la demanda hace acusaciones falsas, etcétera. Pues tú hace denuncias de presunta desgracia como a las 3 de la mañana para que los pagos vayan y le No te toquen la puedo puerta. creer. Carabineros, María Pía. Ay, disculpe, sí, los respetados carabineros. ¡Qué heavy! Sí, entonces, ya, en ese sentido como que ella no puede hacer nada y también pasa que esto es lo delicado que te iba a decir, que la otra persona, eso es lo que me dice la paciente, tiene contactos, tiene mucha plata y tiene contactos en tribunales y todo. ¿Eso existe realmente? Yo siempre he creído y espero no equivocarme que no, ya que realmente eso no se da, los jueces, al menos de familia, debiesen, y esperemos que sí, que sean incorruptibles completamente. De hecho, cuando uno se da cuenta que un juez o una jueza es amigo, el primo, el tío del demandante, el demandado probablemente tal, ese juez o jueza se tiene que inhabilitar en la causa, o sea, no puede continuar con la causa. Entonces, yo también he escuchado muchas veces, tengo clientas que me dicen, Pau, me muero de miedo, tiene plata, toda la familia abogada, conoce a no sé quién. Yo digo, tranquila, o sea, realmente, si nos damos cuenta que existe cualquier amiguismo o relación con ese juez o esa persona, se tiene que inhabilitar y se solicita que se inhabilite. ¿Y cómo comprobáis eso que tiene amiguismo? Ahí depende, bueno, con fotografías, con las redes sociales, con distintos vínculos, testigos, qué sé yo, podemos probar que efectivamente hay un vínculo de por medio. O sea, ponte tú, sirve que yo, no sé, pues en Instagram caché que son amigos. Completamente. Entonces ahí uno puede solicitar la inhabilitación del juez. Si son amigos en redes sociales, eso ya te da para entender que también no puede ser una persona objetiva en un caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, aunque no quiera, quizás va a tirar por un lado. Entonces necesitamos inhabilitarlo. Perfecto. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa ya y continuamos aquí con Paola que nos está dando tips maravillosos sobre la parte legal de los divorcios. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor.
Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. Uy, me comería unos rolls. Y unas yosas. Pero algo que llegue rápido y que sea fácil de pedir. Pero que sea rico. Por supuesto. No lo pienses más. Sushi Van, el sushi que siempre llega. Te acompaña con increíbles promos y variedad de rolls estés donde estés. Tu día mejora con un buen roll y un delivery fácil y rápido. Visita nuestras sucursales en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Maipú, Colina y Santiago. O haz tu pedido en sushivan.cl. Sushi Van. Pide lo que mereces. Si eres fan de las zapatillas, este es tu momento. En Easton Outlet Mall vive Sneaker Manía, con descuentos de hasta 70% en zapatillas Nike, Adidas, Puma, Reebok y tus marcas de siempre. Más estilo, más marcas y los mejores precios de outlet. Porque cuando se trata de zapatillas, la pregunta no es cuál, es cuántas. Sneaker Manía, solo en Easton Outlet Mall. Visítanos en Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, Quilicura. Dormir mejor es posible con Dr. CPAP, especialistas en terapia del sueño y mantención de equipos. Farmacias Basel, tu care center, donde tu bienestar es prioridad. Y con TVUCI Go, la medicina y orientación llegan hasta tu hogar. Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia dónde me llevas. Tú no le tengo miedo. Porque cuando me agarras siempre el cielo me eleva. Tú tienes algo, tú tienes algo, tú. Y tu forma un escándalo cuando dices algo tú. Algo tú, un tiki-tiki, algo tú. Digan en un escándalo, así como bailas tú. Oye, guayaque, oye, guayaque. Oye, guayaque, guayaque. Tus ojos del mismo sueño, tus ramas del mismo árbol. Amo en la carretera, nada en el maletero, y a donde la vida nos lleve.
Estamos de vuelta aquí en el vaso medio lleno, Carmen y Pía, psiquiatras, y hoy con nuestra invitada Paola Marchak, que estamos hablando de divorcio y todos los aspectos legales. Le damos gracias nuevamente a Farmacias Basel, nuestra farmacia que nos apoya en mantener el tratamiento de los pacientes y además en una psicoeducación farmacológica en que uno puede solicitar en forma gratuita que te expliquen sobre las interacciones y efectos secundarios de los medicamentos. Además, nos dieron un 10% de descuento si vienen desde Carmen y Pía o desde Cromía Salud Mental. Y aprovechamos de darle las gracias también a Cromía Salud Mental, un centro que a mí me parece personalmente único en Chile, ya que tiene el foco en la comodidad del paciente, en que te conozcan y te hagan sentir parte. Bueno, ¿continuamos? Continuamos, sí. ¿En qué íbamos? Algo importante que queríamos nombrar, a mí me llama mucho la atención el tema de cómo se prueba la protección del menor cuando, por ejemplo, hay casos de, yo lo vi en la tele la otra vez, de ponte tú que el padre abuse del niño. ¿Cómo se frena esas visitas? Porque entre que lo prueben y todo pasa N tiempo, po. No, totalmente. Ahí se solicita de inmediato una medida de protección que es suspensión de la relación directa y regular. El tribunal, la verdad es que cuando hay una como investigación de por medio y cuando existen todos como estos antecedentes, el tribunal lo detiene la relación directa y regular. A pesar de que no hayan pruebas. Totalmente. O sea, cuando estamos viendo que un menor puede estar siendo vulnerado en esa magnitud, el tribunal detiene la relación directa y regular. En la mayoría de los casos. Si es que no pasa, o sea, yo aquí quizás me voy a salir de lo que soy como abogada y yo voy a hablar como mamá. Si un tribunal no suspende una relación directa y regular, o sea, se suspende de a la mala, digo. Sí, completamente. O sea, lo digo como mamá, si uno está en una circunstancia como esa, se suspende nomás y se ve qué pasa en el juicio. Pero normalmente los tribunales suspenden la relación directa y regular. Oye, y ahí, por ejemplo, porque yo he visto casos en que uno se angustia N porque decís, ¿cómo vaya a mandar ese niño con su abusador? ¿Qué pasa si la mamá decide no pasarlo? O el papá, en este caso, para no ser tan feminista. Claro, ahí a mí me pasa, siempre me dicen, oye, pero también hay mamás que no sé qué, y yo sí sé, pero en realidad son lo menos. Hay muchas menos mamás incumplidoras o abandonadoras, digamos, que papás, pero bueno, igual uno tiene que hablar estos términos. Claro, ahí, en esos casos, de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, dejar constancias. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se puede multar a esa mamá o papá, se puede tomar a premio en contra de esa mamá o papá por no estar cumpliendo la relación directa y regular, pero por eso nos tenemos que resguardar y dejar constancia en el tribunal de por qué no estamos cumpliendo con la relación directa y regular. Yo estoy diciendo, ok, no la voy a cumplir, ¿por qué? Porque mi hijo me manifestó que fue abusado por tal persona en tal contexto mientras estaba con el papá, por ejemplo. Entonces vamos dando cuenta de todo eso y eso queda quedando como en la memoria de la causa, por decirlo de alguna forma. Entonces necesitamos justificarlo. Eso es primordial, subir escritos justificando esto. Para hacerlo no se necesitan abogados. Ya, si lo pueden hacer con abogados, idealmente, por favor, háganlo. Pero si es que no, se sube un escrito en la página web www.pjud.cl con root clave única y se presenta el escrito en la causa. Oye, dinos de nuevo para ver si lo podemos dejar anotadito. ¿Cómo se llama? La página web donde se hacen todas estas circunstancias como trámites legales es www.pjud, como Poder Judicial abreviado, pjud.cl. Entramos a un ítem ahí en donde se hace el ingreso de la causa y con el root y la clave única. Y ahí podemos entrar a la misma causa que tenemos ahí como apertura. Perfecto. Oye, y también yo sigo con esto, pero las denuncias falsas de abuso y que al final el otro papá o mamá se queda sin ver a su hijo por X tiempo y en verdad era una denuncia falsa. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que ahí ya nos vamos a un tema penal y, por ejemplo, ese papá o mamá se puede querellar directamente por injuria y calumnia, ya porque se le está imputando un delito propiamente tal y ahí la persona contra la que yo me querello puede quedar incluso con reclusión, con presidio, de grado mínimo a medio. Entonces, finalmente, de alguna manera ahí ya nos escapamos al tema penal y se podría impetrar una acción como esa en el caso de lo que son las denuncias falsas. Yo igual soy una convencida de que cuando uno tiene una presunción de abuso, de inmediato hay que accionar. Ya. Oye, lo otro, perdona, lo dispersa de nuevo, pero tengo una paciente que dejaba como sus hijos mientras ella trabajaba, los dejaba con los suegros, ¿cachai? Y un día ella como que se fue de viaje, dejó a los hijos con los suegros, ya como que ya estaban separados ya, pero como que los suegros seguían siendo buena onda y los cuidaban en la cuestión, y de repente vuelve y habían hecho abandono de hogar y le quitaron a los hijos y no sé por qué, no me preguntéis por qué, lleva 4 años sin ver
a su hija. No, heavy. Ahí yo creo que falta algún antecedente quizás porque es muy, o sea, la medida, si es judicial que hace 4 años no puede ver a su hija, tuvo que haber pasado algo como entre medio, como que la hija, no sé, mientras estuvo sola pasó alguna agresión o se hizo algo a ella misma o algo fue lo que pasó que vulneró la seguridad de los niños durante ese tiempo probablemente que estuvo sola. Pero si es que le está dejando al cuidado a los abuelos, en realidad no debiese haber ningún problema si es así nomás lo que se cuenta. Oye, y una vez escuché hablando de esto que a una mujer le pasó lo mismo, que se fue de viaje, los dejó con el papá y el papá como que, no sé si denunció, no sé cómo se dice, abandono. Exacto. Abandono. ¿Se Y puede ahí- hacer eso? O sea, existe una constancia en Carabineros que se llama abandono del hogar propiamente tal, que en realidad no sirve para absolutamente nada. Siempre yo digo, o sea, no tiene ni un sentido. Se puede utilizar como un antecedente para efectos del divorcio culposo en algunos casos, pero en realidad no es propiamente tal eso, sino que lo que pasa es que si es que se va, por ejemplo, de viaje y tiene pasajes comprados para un viaje, ida y vuelta, no hay ningún problema. Pero si se va de manera indefinida, no sabemos dónde está y qué es lo que está pasando, ahí sí se puede obviamente iniciar un proceso más que de abandono, de solicitud de cuidado personal. O sea, que el papá o mamá que se quedó, obviamente se quede con la totalidad del cuidado personal. Ya, perfecto. Oye, esto hablando como parecido, no sé si cachaste el caso de la Mane Sweet, Sí, claro. que ella, a mí me llamó mucho la atención. ¿El tema de que fuera tan lento era porque la pareja estaba en otro país? ¿O...? Sí. Lo que pasa es que ahí también la legislación chilena es distinta a la legislación de Estados Unidos directamente. Entonces, Expliquen el caso por si alguien no... Ah, ya, yo cacho más o menos, pero fue como que el hijo fue a visita con el papá en Estados Unidos y se quedó y no volvió nunca más y ella, la pobre, lleva mucho tiempo tratando de volver a tener la custodia. Exacto, y ahí ellos tenían un permiso de salida del país abierto, o sea que en realidad no era como no, tiene que volver en tal día, tal fecha, sino que podía salir y entrar del país con la mamá o con el papá cuando quisiera. Entonces ese era el acuerdo que tenían ellos y finalmente el niño en Estados Unidos se quiso quedar allá con el papá o eso era lo que se decía en el juicio. Pero claro, en ese caso, de alguna forma, ella ha intentado recuperar el cuidado personal en reiteradas ocasiones y es el tribunal de allá que consistentemente menciona que el niño se encuentra mejor con el padre. Y hay que recordar que el niño es ciudadano estadounidense, entonces es más difícil, porque ahí directamente está en su país, de origen, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque ese es el otro miedo, pues muchas veces dicen, me lo llevo, ¿cachai? O uno tiene miedo, o la mamá o el papá tiene miedo de entregarlo a la visita y que de repente aparezca en otro país. O Claro, sea, no, pero ojo que para poder salir del país con los niños necesitamos sí o sí una autorización judicial, una autorización notarial del otro padre o madre que no va a ir, ya sí o sí, o sea, no se puede sacar a un niño del país sin la autorización del otro padre o madre. Entonces, en ese sentido no se puede llegar y sacar a un niño por ningún motivo, en nuestro país, en la legislación chilena. oye, esto del permiso abierto, perdón, que metía, o sea, sería como mejor idea hacer un permiso como uno puede decir, ya, van tal fecha y vuelven tal fecha. Totalmente, puede ser, lo que pasa es que el permiso puede ser específico, como una fecha de viaje, etcétera, o puede ser abierto hasta los 18 años de edad, o sea, hasta la mayoría de edad, y ese era el que ellos tenían, según lo que entiendo yo y lo que he visto en los antecedentes, tenían este permiso como más extendido. Entonces, claro, si tenemos estos miedos, porque aquí depende también de cada familia siempre, de la relación que se tenga, de cómo el papá, cómo es la mamá, cómo es la relación con los hijos, entonces si es que yo tengo esa aprensión de que eventualmente podría llegar a pasar algo como eso, idealmente hacer permiso específico. Ya. Y si se hizo el permiso, ya, decir, ya, sabéis que se van a, no sé, tal parte una semana, tiene que volver, no sé, el 5 de enero. Y no vuelven. ¿Ahí qué pasa? Se activa el protocolo y de inmediato se solicita que ya vengan a Chile al país. O sea, Policía de Investigaciones empieza como toda la tramitación de retorno. Pero se avisa de inmediato al tribunal y el tribunal tiene como un plazo máximo de 5 días para ya empezar toda la tramitación. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa al otro? ¿Y cómo van a buscar al hijo? O sea, es que ahí ya desconozco en verdad Ya. cómo funciona como el proceso interno, nunca lo he visto, por eso te digo que desconozco, nunca me ha tocado en la práctica ver que un papá o una mamá se vaya con los hijos y no vuelva, pero se activa un protocolo ya interno y externo y ahí es donde los tienen que traer sí o sí dentro de este plazo que les menciono. Ya, perfecto. Ya. ¿Cómo se define quién se queda con los hijos? Dependiendo quién se queda viviendo propiamente tal, quién se queda en la casa, ya, porque anteriormente nuestra legislación entendía que cuando existía una separación, la madre siempre se quedaba con los hijos, y esto cambió, en el año 2011 más o menos esto se modificó y puede ser la madre o el padre quien se queda con el cuidado personal de los hijos, entonces ahí va a depender directamente de la conversación que se dé, de la dinámica familiar, pero si no hay acuerdo es básicamente el que se queda viviendo con los hijos. Y después se tiene Ya. que eso
judicializar, o sea, primero a través de una mediación familiar, da lo mismo que estén viviendo juntos. Yo puedo pedir igual una mediación familiar, se ve en la mediación quién se queda con el cuidado personal, si no hay acuerdo, se interpone una demanda de cuidado personal. Y ahí es donde el tribunal va a decidir cuál de los padres se queda con el niño como cuidado personal. ¿Y qué? Perdón. No. Termina. Solo lo único que quería decir era que tenga el cuidado personal no quiere decir que el otro padre o madre se resta, sino que, tiene el cuidado personal, vive con los niños, pero el otro padre tiene obligación, o madre, tiene obligación de alimentos, derecho de relación directa y regular, todo. No es como que pierda derechos sobre su hijo por no tener el cuidado personal. Perfecto. Y cuando llegan a un acuerdo de que es como una semana y una semana, ponte tú, el otro no paga pensión. Depende. Ya. En algunos casos sí se paga pensión de alimento. ¿Y cuando existe una diferencia salarial importante entre los padres? ¿Por qué? Justamente por esto que conversábamos antes, de que tenemos que mantener la calidad de vida de los niños. Ya. Exacto. Entonces, si es que directamente un padre o madre gana menos que el otro y tenemos un cuidado personal compartido, no podemos permitir que el niño tenga una menor calidad de vida en una casa una semana y en la otra tenga una mucho mayor. Entonces, en esos casos se puede pactar una pensión de alimentos de igual manera. Oye, yo he visto típico, así como muchas veces, que uno de los padres, en el fondo, como que hace muchas cosas para demostrar que no tiene plata. O que no tiene pega. Claro. Ahí, ¿cómo lo hacís? Sí, ahí es heavy. O sea, bueno, existen distintas herramientas, como por ejemplo el levantamiento de secreto bancario. Ya independiente que no boletee, que no haga Siempre hay mucha gente que trabaja en negro todavía, incluso después de la persecución de Servicio de Impuesto Interno y todo lo que está pasando ahora. Igual hay gente que lo hace a través de transferencia en negro. Entonces, en esos casos, en tribunales se solicita el levantamiento de secreto bancario. Ya, y ahí es donde se le abren todas las cuentas bancarias y se ve todo lo que ingresa y lo que sale de hoy hacia 12 meses hacia atrás. Entonces, de esa manera podemos comprobar también de que efectivamente hayan transferencia, cuáles son los movimientos bancarios, cuáles son los ingresos mensuales. De repente hay personas también que tienen sueldos variables. Entonces, o reciben bonos, por ejemplo, en la pega, trimestrales, qué sé yo. En esos casos también se saca un promedio, ya para entender la capacidad económica. ¿Y qué pasa si, ponte tú, maneja otra tarjeta a otra persona? Uy, clásico de la polola nueva. Esa es la típica. Te juro, esa es la típica. En ese caso tenemos que hacer un peritaje socioeconómico. Ya, los peritajes socioeconómicos básicamente es que va una persona a la casa directamente, ve cómo vive, qué tiene, qué hace, qué come, absolutamente todo, y dicta obviamente ya el informe pericial que nos va a servir para todos estos efectos. Entonces, de alguna forma, claro, si vemos qué auto tiene, qué es lo que hace, y ahí se va, como que no tendría sentido que si tiene un mega auto no tuviese ingreso. Entonces ahí se va haciendo todo eso y se va viendo si hay una disipación de patrimonio o no. ¿Y le pueden pedir, por ejemplo, a la polola su secreto bancario? No. Ya. No, en ese caso no, porque qué mal, o sea, en realidad, claro, en ese caso es una persona externa a la causa, no es parte. Entonces no le podemos pedir ahí el levantamiento del secreto bancario, y por eso es clásico. O también se lo ponen a nombre de las mamás. Muchas veces, la ex suegra ahí todavía haciendo mala onda. ¿Te cachai? Típico, te Se juro. echó el matrimonio. No, claro, la ex suegra ahí sí, y ahí con la cizañera. Entonces, heavy. Ya. Oye, yo no sé cómo funciona, explícanos bien, porque he escuchado que ya la persona no pagó pensión en X tiempo, está en el registro de deudores, y ahí yo escuché que se le podía, no sé, pues sacar fondo de la AFP, o está con orden de reclusión. Yo pensaba que orden de reclusión era que te iban a buscar la casa, así como, hola, te vais preso. Y la otra vez escuché que no, pues como que tenía que o tratar de salir del país, o que justo le hicieran un control de... Claro, lo que pasa es que existen distintas como sanciones en el caso de incumplimiento alimenticio. Y dentro de esas tenemos la retención de la licencia de conducir, el arraigo nacional y la retención, o sea, la reclusión nocturna. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, claro, ahí es como cuando te pillan. Porque si yo quiero salir del país, ahí recién se activa eso. O si yo estoy en la calle y me hacen un control como automovilístico, ahí ya jodo y me retienen la licencia. Entonces, por eso entró a regir este Registro Nacional de Deudores de Alimentos, en donde ahora tenemos la opción de retener los fondos de la AFP. Ya, entonces, en primer lugar, la retención de fondos de la AFP es como el procedimiento especial, porque lo primero que tenemos que hacer es la retención bancaria. Se busca que se le retengan los fondos a todos estos deudores desde los bancos, o sea, se averigua qué cuentas tienen, en qué banco, los bancos tienen que informar, y una vez que informan le dicen, mira, en esta cuenta, no sé, tiene una cuenta RUT y tiene 200.000 pesos, eso se retiene, y si es que no logra pagar la totalidad de la deuda con eso, ahí recién nos vamos al FP.
pero tenemos que pasar como por ese paso previo. Ya, perfecto. O sea, es el banco el que retiene la plata, no Exacto. el empleador. No, o sea, el banco primero tiene que informar de todas las cuentas bancarias que existen Ya. y que tiene esta persona. Entonces todos estos bancos empiezan a subir oficios al tribunal. Le dicen, sí, mira, acá tiene cuenta y tiene tanta plata, y ahí es donde se retiene estos montos, se congelan y se transfieren a la cuenta alimenticia. Y luego de eso, si con lo que yo como que tengo del banco no logro abastecer la deuda, me voy a la FP con el procedimiento especial. Y muchas personas me dicen, Pao, hice lo de la FP y no me resulta, porque primero tenemos que hacer lo del banco. Y lo de la FP es un procedimiento especial. Entonces, ¿Y tiene es que ir lento después. o es rápido? Es lento. Ya. Es lento. ¿Cuánto? Lamentablemente es un proceso. Mira, yo tengo clientas que han estado un año ahí directamente esperando tiempo. Chuta. Tengo otras que en 2 meses les pagan directamente. Entonces, esto hay que verlo caso a caso. Y de verdad que todavía no entiendo la causa de por qué a una Eso te persona iba a se le preguntar. demora un año y a otra persona 2 meses. O sea, Claro, es no muy tiene sentido. casuístico. Oye, y en el tema de como si estamos en un tema de agresión psicológica hacia uno de los padres, y por ejemplo existe la difamación, o sea, el ir diciendo es mala mamá, es mal papá, no sé qué, ¿hay una medida que uno puede hacer para proteger al hijo de eso? Sí, totalmente. O sea, eso es directamente lo que se conoce como violencia vicaria. Ya actualmente la violencia vicaria es violencia intrafamiliar y es cuando obviamente un padre pone en contra de la madre a los niños y le dice esto también es mala madre, no sé, no te quiere, yo te quiero más, o cosas como más obviamente de peso. Eso se llama violencia vicaria y es violencia intrafamiliar, y para eso tenemos que iniciar una denuncia y un conducto regular por violencia intrafamiliar. ¿Y eso igual hay que probarlo? O sea, el niño tiene que tener Sí. un relato, ponte tú. Exacto, ¿Y y si es eso muy se hace a través de chiquitito? peritaje. Entiendo que desde los 4 años ya se puede hacer una evaluación. Desde los Ya. 4 años se evalúan y se realizan estos peritajes, pero si es de antes también se le puede hacer el peritaje al padre. Y ahí es donde me ha pasado mucho. He visto casos en donde se hacen informes, en donde uno cree que la persona, no sé, es A y finalmente termina teniendo patología A, B, C, D, E. Wow. O sea, y es un psicópata básicamente. Entonces me ha pasado mucho eso en causa. Oye, esto, nada que ver. A mí me llama la atención en los juicios como de familia el tema del peritaje privado. ¿Cómo es eso? Porque a mí se me ocurre que si yo le pago al perito, bueno, se supone que no debiera pasar, pero habría una tendencia que el perito prefiera Sí, pues pasa un montón. O sea, Ya. no debiese pasar, efectivamente no debiese pasar, pero ahí, como les decía antes, de repente existe algo como intrínseco de como deber fidelidad a quien te paga. Que en realidad Claro, es como claro, algo claro. social que está de repente como en el inconsciente, como fidelidad a quien te paga o a quien te está contratando. Entonces ese es el problema de los peritajes privados. Generalmente pasa esto, igual se pueden por eso se pueden impugnar los peritajes. Ya yo puedo impugnar un peritaje, se puede solicitar el cambio y todo, porque efectivamente al ser privado y haber dinero de por medio pueden pasar estas cosas. Ya. Y por otro lado, igual debe ser lento hacerlo como público, que sería lo más objetivo. Muy lento, muy lento. O sea, de hecho de repente hay demora hasta de 18 meses para hacer todos Ay, estos trámites. no. Yo Exacto. pensé que era más lento. No, claro, es lento y también depende como de la época en la que lo estemos haciendo. De repente hay más atostamiento de causas en tribunales y es más lento que otras veces, pero generalmente es lento y muy engorroso en realidad. Ya. ¿Y el cagüín vale? Ponte tú si ya no le dice directamente al hijo, pero no sé, o le dice a los vecinos, a las mamás del colegio, que hoy ten cuidado, que la Juanita es mala mamá. O... Es que ahí yo personalmente creo que me iría por un tema de injurias totalmente, ya porque finalmente se está difamando a la persona desde la moralidad. Y cuando uno difama a una persona desde su moralidad, que cometió hechos, por ejemplo, inmorales, probablemente tal, o que se le está imputando un hecho o dichos inmorales, estamos hablando de injurias graves. Entonces yo me iría directamente por injurias más que un procedimiento en familia. Y eso, difícil de probarlo, me imagino yo. O sea, necesitamos testigos, necesitamos que Ya. aparezcan todas estas personas que efectivamente se le dice, o bien que esta persona no se haya hecho una especie de funa pública o algo por redes sociales o algún correo, cosas así. Necesitamos pruebas. Perfecto. Y que haya ánimo de injuriar, eso es muy importante. O sea, que no sea solamente el cagüín así como sin mala intención, como, oye, ¿cachai? ¿Qué pasó esto? Sino que realmente la persona esté diciendo eso con su qué, con hacerle daño a la persona implicada. Vamos de vuelta al tema de la pensión porque muchas pacientes no saben. Pues. Entonces yo, pensando en los pacientes, ¿cómo se divide la pensión? ¿Es mitad y mitad? No. O sea, eso es como el ideal. Yo siempre digo que es como idealmente que sea mitad y mitad, pero eso va a depender de la capacidad económica de los padres. Ya siempre se tiene en consideración la capacidad económica. Si uno gana más, aporta más.
Si el que gana menos aporta menos. Y eso puede ir cambiando, porque yo después puedo conseguir otra pega y me puede ir mucho mejor que al papá de mi hija, por ejemplo, y de eso se modifica, se rebaja la pensión de alimentos, se sube, se va modificando. Pero siempre va a depender de la capacidad económica de los padres y de las necesidades de los niños. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, voy a poner un extremo, pero si un papá o mamá gana 10 millones de pesos, pero el hijo tiene necesidades de 1 millón de pesos, no se justificaría una pensión de 3 millones aunque la persona gane 10 millones. Porque tenemos que ir siempre en pro de las necesidades de los niños. Entonces, hacemos el cálculo de las necesidades de los niños y también considerando la capacidad económica de las partes. Ya, Oye, perfecto. y si son más niños, ¿hay un tope de, por ejemplo, de, no sé, el 30% del sueldo? Exacto, exactamente. A ver, se entiende que como máximo se puede pedir el 50% del sueldo de la persona que tiene que pagar pensión. La ley se modificó y se establece que se puede exceder ese 50% solo en circunstancias calificadas, generalmente asociada a temas de salud. Ya cuando realmente hay alguna enfermedad de por medio, cosas así que requerimos una mayor cantidad de gasto, se puede exceder ese 50%. Pero en general el 50% es el tope. Entonces, cuando hay uno o más hijos, lo mínimo que se puede entregar por concepto de pensión de alimentos es un 30% del sueldo mínimo y el máximo sería directamente el 50% del sueldo de la persona que tiene que pagar. ¿Y los gastos extraordinarios? Y los gastos extraordinarios, que son importantísimos. Eso va por fuera y algo relativamente nuevo en nuestra legislación, que son gastos completamente impredecibles, que no sabemos si van a ocurrir o no tenemos piña idea cómo saber, francamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por un accidente, ya, Ya. por ejemplo, se cae, se rompe un brazo, o no se le da apendicitis, o ese tipo de cosas que no tenemos cómo prever, son gastos extraordinarios. Y hay muchas dudas siempre si es que los gastos de marzo son gastos extraordinarios, como útiles, matrícula, uniforme, porque se pagan una vez al año. Ya. Pero no son gastos extraordinarios, porque yo sé que en marzo o en febrero tengo que pagarlos. Entonces no se consideran Ya. extraordinarios. Por eso yo siempre aconsejo que cuando ustedes tengan un acuerdo alimenticio, se pacte pensión de alimentos adicional, ítem marzo y gasto extraordinario. O sea, que en marzo te deposite más plata, ponte tú. Exacto. Ya. En febrero, marzo establecer, no sé, ponte tú, se va a establecer en porcentaje el 50% de lo útil escolar en matrícula uniforme, o que haya, no sé, una especie de bono de 200.000 pesos o 300, qué sé yo, adicionales a la pensión de alimentos, pero que quede escrito, porque si no jodimos, no tenemos cómo pedirlo. Ya, o sea, hay que ser muy como inteligente y eficiente en esto, porque si uno se le pasa algo, o sea, te perjudica N. po. Total, y no hay cómo después exigirlo. Por eso es importante siempre asesorarse, no hacerlo con ChatGPT, por favor. Yo siempre digo, por favor, de verdad, yo siempre he tenido casos que me dicen, no, pero ChatGPT me dijo esto. Y claro, o sea, de repente es muy difícil lidiar contra ChatGPT que todo lo sabe, pero en realidad en estos casos no. Qué Ya no, chistoso. idealmente no. Oye, y para ir cerrando, igual, la última pregunta. Un padre o madre que no cumple con los compromisos económicos hacia el hijo, ¿tiene derecho de visitas o de participar en el colegio o de etcétera por el bienestar del hijo? Sí, totalmente. Son dos cosas completamente diferentes, todo lo que es la pensión de alimentos con la relación directa y regular. Existen proyectos de ley que están buscando que si no paga y no es responsable económicamente, tampoco tenga derecho a relación directa y regular. Pero actualmente la legislación de hoy en día es completamente distinto. Si tiene deuda alimenticia, igual tiene derecho de ver a su hijo, de estar con su hijo, de participar en el colegio, de hacer todo lo que Se privilegia como el corresponde. bienestar del niño. Exactamente. Su papá o mamá. Entre los, ¿qué pensáis de eso? No, a mí igual me parece bastante injusto. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, es que hay casos y casos. De repente hay papás que cumplen siempre y siempre han cumplido y son excelentes papás y de repente quedan sin pega y no pueden pagar. Esos papás son buenos papás, de repente están siempre presentes, se dedican de las labores de cuidado, etcétera. Pero cuando hay un papá que es desentendido, que no ve a su hijo nunca, que en realidad no está ni ahí, no paga, no sabe ni cuándo está de cumpleaños, o sea, ahí me parece tremendo que tenga de todas maneras como derecho a seguir viéndolo y a seguir manteniendo una relación. Ya, Ya, perfecto. bacán. Sí, bueno, me encantaría seguir conversando, pero se nos está acabando el tiempo. Me quedé con hartas dudas. Oye, sí, te dejamos, pero Sí. súper invitada. No, y- feliz. Pau, cuéntanos cómo contactarte. Bueno, a través de Instagram, principal red social, @mamajurídica. Ahí también tienen todos los datos para el contacto. Sale un teléfono que pueden escribir para agendar asesoría, representación judicial, etcétera. A través del mail también, mamajurídica@gmail.com. Y próximamente hay página web, todavía no, pero estamos en ¡Ea! eso. Estamos trabajando para ello. Oye, lo pasamos bacán contigo. Sí, muchas gracias. Te dejamos full invitada para otro capítulo. Feliz. Bueno, y nos vemos
la próxima semana en otro capítulo del Vaso Medio Lleno. Les recuerdo en la 95.9 los sábados a las 12 en YouTube y en Zapping TV. Acuérdense que nos pueden escribir con sus dudas, siempre vamos a estar respondiendo en general en este espacio y a través del Instagram también de Cromía Salud Mental. Esto fue El Vaso Medio Lleno. Pronto volvemos con más herramientas y conversación para cuidar tu salud mental en la Metro.